en segunda de Timoteo capítulo 4. Hoy iniciamos el capítulo 4, último capítulo de esta preciosa carta, una carta que siempre uno cuando aborda cartas pastorales piensa, bueno, es una carta escrita a pastores que trata cuestiones lógicamente del ministerio, de la iglesia, pero uno se da cuenta que a medida que va recorriendo que evidentemente esto es totalmente aplicable a cualquier creyente. Y de hecho Pablo utiliza algunas expresiones que deja ver que es para todos, no es solamente para Timoteo. Así que hoy vamos a leer capítulo 4, versículos 1 al 8, es la parte que hoy nos toca. Luego vamos a orar nuevamente pidiéndole la guía a nuestro Dios en esta mañana. Capítulo 4, versículo 1, dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oramos. Señor, pedimos una vez más tu guía al recorrer este pasaje y damos muchas gracias por este privilegio que tenemos de poder abrir juntos tu palabra y pedirte, como cantábamos y nuestro hermano oraba, que nos muestres más de Cristo. Sin duda la base, el fundamento de todo lo que hacemos está justamente en la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que hoy nos permite reunirnos, nos permite exponer tu palabra y confiamos plenamente en que también tu Espíritu Santo va a estar aplicando tu palabra a nuestros corazones y a la vida también de aquellos que no te conocen. Y pedimos, por favor, misericordia sobre esas vidas, Señor. Guárdanos en este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hay un pastor del siglo XVIII, principio del siglo XIX, John Ryland. Era amigo, estuve buscando quién era, pues obviamente para no citar a cualquier, pero era amigo de William Carey, el hombre. El hombre también fue fundador de la sociedad misionera allá que envió a William Carey. John Ryland también anduvo de misión, pero dijo algo hermoso sobre la predicación y cito. Dice: es improbable que sirva de algo un sermón que no contenga las 3 R's. Le gustaban ¿cómo se dice? Cuando se usa la misma palabra, la misma letra. Las 3 R's le gustaban a George Ryland. Él decía: ruina por la caída, redención por Cristo y regeneración por el Espíritu Santo. Es improbable que sirva de algo un sermón que no contenga las 3 R's. Mi objetivo, decía él, en cada sermón es llamar a los pecadores, vivificar a los santos y convertirme en una bendición para todos. Spurgeon decía, y cito: queremos la antigua palabra de Dios, la historia que está en este libro, la historia de aquel que colgó en la cruz. Queremos la antigua palabra de Dios.
John Piper, y esta es la última cita, no se preocupe, un poquito más larga. Él dice: Dios llama efectivamente por medio de su palabra y guarda eficazmente por su palabra. Podemos decir que la eterna seguridad es cierta para el cristiano y, sin embargo, evitar una opinión mecánica que disipa la pasión intensa del ministerio semanal de la predicación a los santos. Bíblicamente, Dios utiliza la apasionada aplicación de los medios de gracia para mantener a su pueblo seguro. Uno de los tales medios es la predicación de la palabra de Dios. El cielo y el infierno son expuestos cada domingo por la mañana, no solamente porque incrédulos podrían estar presentes, sino también porque nuestros hermanos son exhortados a permanecer fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Pablo relaciona la firmeza de la fe con la predicación de la palabra de Dios en el Evangelio. Y si bien esta carta, segunda de Timoteo, está dirigida a un hombre de Dios que va a ser el relevo. Acá estamos hablando de la época, y Pablo lo dice ahí, ¿no? Está por morir. Es la época del paso de mando, de pasar la posta. Timoteo va a ser el relevo. Hombres fieles van a ser próximos relevos, incluso de Timoteo. La tarea de los apóstoles va a continuar. Esa es la certeza de Pablo. Pero las implicancias que todo esto tiene para los creyentes es notable. Si usted lee 2 de Timoteo, usted no me va a poder decir que no hay un cristiano verdadero que pudiera decir que no es para él el mandato de no avergonzarse del Evangelio. No, eso es para los pastores. Nadie podría decir eso. Que el cristiano no tiene que retener la verdad. Que el cristiano tiene que soportar dificultades. Que tiene que procurar presentarse aprobado delante de Dios. Que tiene que predicar, que tiene que evangelizar, que tiene que huir de las pasiones, que tiene que evitar contiendas, que tiene que escapar del pecado, que tiene que permanecer en lo aprendido. Eso está todo en 2 de Timoteo, pero no es solamente, evidentemente, no es solamente para Timoteo. Todo creyente es responsable delante de Dios por causa de lo que Cristo ha hecho en su vida. Y Timoteo acá ha persistido en fidelidad, a pesar de las aflicciones. Ha persistido, a pesar de los crecientes hombres malos que aparecían, lo vimos el domingo pasado. Principalmente acá Timoteo ha persistido en la palabra de Dios. Ese es el punto principal. Anteriormente, si usted lee ahí al final del capítulo 3, Pablo le ha dicho a Timoteo que la Escritura es de fuente divina, es inspirada por Dios, en primer lugar. Pero también le ha dicho que esa Escritura, inspirada por Dios, es útil, es provechosa, es suficiente para toda la vida del creyente, para vivir correctamente delante de Dios y en coherencia con lo que Dios ha hecho en su vida. Y entonces, uno lógicamente, claro, si Timoteo, la palabra de Dios es palabra de Dios y Dios es la fuente de esa palabra, y si toda la palabra de Dios es útil, lógicamente, Timoteo, predica la palabra. Esta es la parte de hoy. Es notable cómo Pablo cae en esta conclusión que es totalmente lógica. Predica la palabra. Es un pedido solemne y totalmente razonable. Como si yo tengo en mis manos lo que es la mismísima palabra de Dios, inspirada por Dios, y yo sé que por lo que dice su palabra, que esta palabra es útil para todo, ¿qué tengo que hacer? Predicarla. Predicarla. No tengo que hacer otra cosa. Predica la palabra. Ese es el tema de esta parte. Y Pablo da razones para este pedido a la luz de la eternidad, como comienza ahí el versículo 1. Pero la idea nuestra para el día de hoy es: predica la palabra delante de Dios, porque estamos delante de Dios. Predica la palabra. Predica la palabra delante de Dios y a pesar de las circunstancias. A pesar de lo que pueda, porque como vimos el domingo pasado, las circunstancias no gobiernan nuestra vida. Entonces, Timoteo y cualquier creyente
y principalmente los pastores, predica la palabra delante de Dios y a pesar de las circunstancias. Este es el último pedido de Pablo. El último, podríamos decir, pues usted me puede decir, bueno, pero en versículo 9 hay otro pedido. Pero ministerialmente Pablo acá cierra los pedidos que le plantea a Timoteo. Este es el último. Predica la palabra, que es un pedido, en primer lugar, un pedido solemne. En segundo lugar, es un pedido inmediato. En tercer lugar, es un pedido que no es sencillo. En cuarto lugar, un pedido que es encomendado a Timoteo. Y en quinto lugar, un pedido recompensado. 5 puntos para el día de hoy. No se asuste, nos vamos a ir para ir a almorzar. No tenga temor. Son breves los puntos, así que en primer lugar un pedido solemne, porque obviamente, fíjese ahí en versículo 1, este pasaje, en general, si usted lo lee, hay varios pedidos, hay varios imperativos, diríamos, obligatorios. Pero el primero que toma forma y que da dirección a todo el resto es justamente el que vamos a ver en versículo 2, predica la palabra. Pero decimos en primer lugar que es un pedido solemne, obviamente, por cómo presenta Pablo este pedido. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Este es, bueno, evidentemente es solemne esto. Esto no es un pedido cualquiera, porque Pablo está diciendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a venir a juzgar, que pronto va a manifestar su reino. Pablo acostumbra, en capítulo 2, versículo 14, también usa una expresión similar ahí, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan, etc. Delante del Señor. Primera de Timoteo, ahí a vuelta de página, capítulo 5, versículo 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, etc. Pablo acostumbra a hacer esto para mostrarle, todo es importante en 2 Timoteo, pero esta parte, y pensando en el contexto de que Pablo está por morir y que ya ha terminado su carrera, lo ha dicho. Esto, Timoteo, es sumamente importante, esto es solemne, es un pedido solemne. En capítulo, si está ahí en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 13, le dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, delante de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Solemne por los testigos, delante de quien estamos. Esto es muy solemne. Por el recordatorio, que hay un juicio final, que Cristo regresa. Entonces, lo que Pablo está buscando es darle ese peso de responsabilidad a Timoteo. Y a su vez, obviamente, Timoteo iba a tener que trasladarlo a otros hombres fieles. Hay una gran responsabilidad. Los testigos, Dios observa, Dios juzgará nuestras obras. Lo precioso de todo esto es que Dios juzga las obras de los creyentes con la base de la obra de Jesucristo. Eso es un alivio, ¿no? Y hacemos lo que hacemos los creyentes siempre con la base de la justicia de Cristo. Él es el que, lo que hacemos lo hacemos por eso. No lo hacemos porque no queremos ganar nada. Y a veces lo olvidamos, ¿no? O abusamos de la gracia de Dios. Eso también. Esto debería ser, este pedido solemne a la luz del Evangelio, realmente una motivación para el creyente, para hacer lo que tiene que hacer. Timoteo debe ser estimulado por el hecho de que Cristo va a venir, va a aparecer y va a juzgar todo lo que hagamos. Y en el momento de su aparición, como dice al final, él va a recibir la corona de justicia y va a ser llevado a salvo al futuro reino celestial de Cristo. Esto es una certeza que Pablo tiene, no es que está poniendo en duda, no, es una certeza. Entonces este pedido en primer lugar es solemne.
Pero entonces, en segundo lugar, también es inmediato. Y acá tenemos el último pedido, versículo 2, que prediques la palabra. Delante de Dios te pido, te encarezco, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay 5 imperativos ahí, pero como dijimos, está todo ordenado con el primero, predica la palabra. Eso es lo obligatorio que Timoteo tiene que hacer. Timoteo predica, primero porque es solemne, lo dijimos, es delante de Dios, pero también porque es algo que hay que hacer sin dudar. Predica la palabra porque el mundo te va a querer arrastrar a hacer otras cosas. Entonces, Timoteo, no te distraigas, predica la palabra. Este es lo que tenés que hacer. Esto está incluso ligado, fíjese, al pedido de versículo 14 que vimos anteriormente, cuando capítulo 3, versículo 14, pero persiste tú en esto, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, etc. Persiste en esto, persiste en las Escrituras, persiste en la palabra de Dios, predicala constantemente. Esto es urgente, es inmediato, es algo que hay que hacer permanentemente. Timoteo, predica. Esto es lo que hay que hacer. Es un pedido que incluso se ve ampliado, fíjese ahí, versículo 2, con esa frase, a tiempo y fuera de tiempo. Está como ampliado. Esto hay que hacerlo, aunque parezcas totalmente desubicado en el tiempo, hacelo, porque esto es lo que hay que hacer. Y por eso decimos que es algo inmediato, independientemente de cómo puedan estar las cosas. Esto es lo que tiene que hacer Timoteo, predicar la palabra, ser fiel a ella, persistir en esto. Parece redundante, pero esto es, al día de hoy, incluso muy peligroso, porque la palabra de Dios está dejando de ser predicada. Acomodamos la palabra de Dios a la cultura, a las demandas sociales. Como dijimos el domingo pasado, hay algunos que lo acomodan a las necesidades de las personas. Hacen encuestas a las personas para ver, a ver qué podemos predicar el próximo domingo. Y no, imagínese Pablo, ¿no? Se le acerca un hermano ahí y le dice, Pablo, ¿por qué no predicas? No, predica la palabra, predica lo que el Señor nos ha transmitido. Esto es un buen depósito, esto es algo muy importante. No podemos estar negociando según el interés popular. Por eso, hoy lo leímos, ¿no? No lo leímos hoy. Se me están mezclando los... Pero en 2 de Corintios, capítulo 2, no lo vamos a buscar. Pablo habla y dice que nosotros somos quienes llevamos el olor del conocimiento de Cristo. La imagen esa que usa, llevamos el olor del conocimiento de Cristo y queremos ser fiel a eso. Obviamente reconocemos nuestras limitaciones. No es que somos unos campeones llevando la palabra de Dios y no, tenemos limitaciones, pero reconocemos esas limitaciones y luego dice Pablo que obviamente no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Ese es el motor de decir, estamos delante de Dios y queremos predicar fielmente la palabra de Dios porque estamos delante de Él y porque hablamos de parte de Él con su palabra. Ahora, ¿de qué manera Timoteo debe obedecer, fíjese, a este pedido? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, en primer lugar, instar. No se preocupe, no vamos a ampliar cada término, pero instar está relacionado con esto de persistir. Hay que persistir, hay que mantenerse ahí, pero con una doble vía. Es muy interesante esa palabra porque habla de que Timoteo tiene que persuadir, instar a la gente, pero él también se tiene que mantener en eso permanentemente, que tiene que estar preparado. Instar, redarguir es corregir, reprender es poner fin a una acción que vaya en contra de la palabra de Dios. Eso tenemos que hacerlo también.
los pastores principalmente, pero cada creyente. Si uno ve que algo va en contra de la verdad de Dios, uno tiene que reprenderlo, tiene que ser en amor, pero saber cómo cortar cuando algo va en contra de la verdad de Dios. Exhortar, una palabra también muy interesante. Hasta hubo mucho tiempo que la palabra exhortar sonaba como dura, ¿no? El hermano me vino a exhortar, ¡pum!, como si te vinieran a dar una cachetada, ¿no? Tiene algo de eso, pero nos hemos ido al otro extremo. El otro extremo es, no, exhortar es animar. Sí, también tiene algo de eso. Pero exhortar puntualmente acá es apelar a la conciencia del hermano con la palabra de Dios. Apelar es decir, que el oyente sea convencido y que ese oyente convencido responda activamente a lo que la palabra de Dios dice. Se da cuenta que no es solamente pegarle un cachetazo o decirle ánimo, hermano, porque el Señor dice en su palabra. No es solamente ánimo, ni es solamente tirarle un palazo, sino, sí, las dos cosas juntas, para que obedezcan al Señor, animarlo en ese sentido, pero para que responda con acciones concretas. Esto tiene que hacer Timoteo. ¿De qué forma? Bueno, ahí lo dice, con paciencia y doctrina, con las dos, no con una. Podemos ser muy pacientes y súper amorosos. A veces pensamos que somos incluso más amorosos que Dios. Pero es con las dos cosas. Paciencia y doctrina. O sea, paciencia porque Dios nos tiene paciencia, ¿no? Dios súper paciente con nosotros. Pero con doctrina porque entendemos que la verdad de Dios, la instrucción de Dios, es lo que va a transformar el corazón de la persona. Y no nuestra paciencia y nuestro apapachamiento solamente. ¿Se da cuenta? Con las dos se necesita paciencia, se necesita perseverar. En el versículo 3 va a decir los motivos de por qué perseverar. Porque el pecado nos afecta, ¿no?, de diferentes maneras. Y la instrucción, la doctrina, como dice acá, muchas veces no es bien recibida. Eso también. Paciencia y doctrina. Habla de instrucción, entonces. Todos los verbos indican una acción inmediata, obligada, para este pedido. Por eso dijimos, la idea principal es predica la palabra delante de Dios y a pesar de las circunstancias. Claro, esta es la idea del pasaje, pero esto no excluye el hecho de, como vamos a ver en tercer lugar, que este pedido no es sencillo. En tercer lugar, es un pedido no sencillo. Y lo dice ahí, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dijimos, este encargo entonces es solemne, es inmediato y tiene sus motivos, ¿no? Ahí versículos 3 y 4, evidentemente, el hecho de que a lo largo de la historia muchos creyentes o personas o practicantes del cristianismo, y hoy también pasa, ¿no?, actúen de esta manera, requiere que esto realmente se tome en serio, esto de predicar la palabra. Predica la palabra. Así como Timoteo, todos debemos ser conscientes, y lo dice acá Pablo, de que vendrá tiempo. A veces lo leemos así, ¿no?, de corrido, porque vendrá tiempo cuando... Y el vendrá tiempo lo dejamos de lado. Pero Pablo está diciendo, es una certeza de que esto va a venir, va a surgir. Esto es algo que va a pasar. Vendrá tiempo. Siempre va a haber personas que no van a sufrir la sana doctrina, que van a tener estas actitudes. Siempre. Y esto es clave, ¿no? Es muy importante para saber manejar la frustración, ¿no?, en el ministerio o en la vida del creyente en general. Usted solamente puede ir en arrepentimiento por su pecado. Espero que se entienda bien. Usted puede ir en arrepentimiento al Señor solamente por su pecado, pero no puede ir en arrepentimiento por el pecado de otros. Tampoco por los del mundo.
Entonces eso nos ayuda a manejar la frustración de decir, bueno, estas personas que tienen comezón de oír, uno le tiene que predicar la palabra. No puede generarle arrepentimiento de ninguna manera. Eso es Dios el que lo hace. Entonces, Timoteo, vendrá tiempo. Esto es una certeza. Ningún pastor con su elocuencia o con su amabilidad o que un pastor sea gauchito, como vimos esta semana, que tenga llegada con la gente, eso no cambia el corazón de la gente. De ninguna manera. No es una figura, una persona el que cambia el corazón de nadie. Es el Señor y es su palabra la que tiene poder para eso. Ninguno de nosotros podemos. Espero que lo sepa. Espero que sepa y que yo me recuerde también de que yo no soy Dios. Nadie es Dios de nadie, ni el Mesías de nadie. Y por eso predicamos la palabra. Somos heraldos. Entonces, ¿qué debemos esperar? ¿Qué no debe sorprendernos? ¿Qué no nos debe decepcionar? Bueno, en primer lugar, que va a haber una reacción negativa de algunos creyentes practicantes, porque dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Es decir, estas personas estaban ahí, estaban sentadas, escuchando la palabra de Dios, pero no la sufrían, no la soportaban, ni les llegaba. Le daba lo mismo. Era como una actividad más y listo. Siempre va a haber personas, mi hermano, que van a asistir a las iglesias, pero no van a escuchar. No se frustre. Dios es el que salva. Dios es el que da arrepentimiento. Pero van a asistir y no van a escuchar y no van a poner interés y mucho menos van a desear obedecer a Dios, porque eso es algo del corazón y eso nadie lo puede cambiar. Dios puede. Dios puede. La enseñanza correcta, una iglesia sana en su doctrina, no es garantía, nunca es garantía de que la asistencia completa sea creyente, verdaderos creyentes en su totalidad. Por eso hace sentido, ¿no? El pedido de Pablo a Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra, porque esta es la realidad. De hecho, en la segunda parte, ahí versículo 3, en la última parte, dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Muestra lo que van a hacer estas personas, naturalmente, lo que van a hacer. Hay una versión en inglés, dice, no lo voy a leer en inglés, no se preocupe, porque me va a salir, como Tarzán me va a salir. Procurando oír, dice, procurando oír lo que está de acuerdo con sus propias pasiones, acumularán para sí maestros. Es como el sentido, ¿no? Está más cerca. La Nueva Traducción Viviente dice, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Interesante, claro. No nos gusta que nos digan, a nadie le gusta que le digan algo contrario a lo que uno tiene de interés. A esta gente literalmente les pican las orejas, dice. Que eso es una figura de lenguaje, que habla de la curiosidad, tienen curiosidad por las cosas de Dios, pero no están interesados en Dios, quieren novedades o cosas que para ellos es relevante, pero no están interesados en obedecer a Dios. Y los maestros, interesante esto también, porque los maestros, dice, se acumularán, y los maestros no se acumulan solos. Lo buscan los oyentes. Esta semana hablábamos con un hermano, me daba la imagen, me sirvió, de cuando se nos junta ropa para planchar. Se acumula, pero no es que se acumula sola. Es uno el que juega a ser Michael Jordan, parece, con la ropa y se va acumulando. Bueno, así se acumula.
estos maestros. Para sí. Para sí. Hoy se da un fenómeno que quizá acá no se daba, hoy sí es más, que cada uno es maestro para sí mismo. O sea, no solamente se acumulan maestros, sino que hoy podemos ver eso, que cada uno es como maestro de sí mismo y vas con alguna exhortación o quizá alguna corrección o incluso palabras de ánimo y pum, ya te ponen un freno. No. Y es terrible eso, porque Proverbio 26 lo dice de esta manera: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Es terrible. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio. Del necio que recuerda los salmos, dice que el necio dice en su corazón no hay Dios. O sea, está poniendo como una hipérbole de que hay más esperanza para el necio que para alguien que considera que su propia opinión es el sumum de la sabiduría. Y no, ninguno debería atribuirse eso. Y fíjese, siempre que vemos ahí los verbos en versículos 3 y 4, no debemos pensar en los falsos maestros. Pablo no está hablando de falsos maestros acá. Está hablando de falsos oyentes que forman parte de la asistencia regular de las iglesias locales. Todos los verbos marcan eso, fíjese. Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, son los que oyen. Tienen comezón de oír, los que oyen. Se amontonan maestros, los que oyen. Apartan de la verdad, los que oyen. Se vuelven a las fábulas, los que oyen. Todos los verbos están apuntando a que acá no es el problema de los falsos maestros, sino de los falsos oyentes, de los que se dicen ser cristianos, pero no lo son. Lo que hacen finalmente, fíjese, estas personas es rechazar la verdad y volverse a las fábulas, a los mitos, a cosas que no son bíblicas, eso está diciendo. Y por eso el pedido de predicar la palabra no es sencillo. No es algo sencillo, pero hay que hacerlo. Y por eso, en cuarto lugar, es un pedido que Pablo le encomienda a Timoteo. Pablo, fíjese que retoma el encargo a Timoteo en versículo 5 y le dice: pero tú sé sobrio en todo. A diferencia de los que rechazan la palabra de Dios, vos, Timoteo, tenés que ser sobrio, tenés que predicar la palabra y te tenés que mantener ahí. Y ahora, fíjese, da también otros imperativos, pero todo enfatizando la idea de predica la palabra, sé sobrio en todo. ¿Qué implica ser sobrio en todo? Bueno, lo dice ahí mismo en versículo 5. Ser sobrio en todo es soportar las aflicciones, hacer obra de evangelista, cumplir el ministerio. Todo eso. Porque estamos en constante peligro de perder, los pastores y todos los creyentes, en peligro de perder el equilibrio. Por eso le dice, sé sobrio en todo. Usted sabe, sobrio es lo opuesto a estar ebrio. Entonces, hay un peligro de perder el control, de perder el equilibrio, de embriagarnos en nuestro orgullo. De eso está hablando. Sé sobrio en todo. Timoteo, si perdés esta sobriedad, vas a dejar de hacer el resto de las cosas. Si perdés el control, vas a dejar de cumplir con tu ministerio, que es la frase que resume todo, ¿no? Cumple tu ministerio. Y este es el encargo, el pedido de predicar la palabra. Entonces, para Timoteo y para cualquiera requiere responsabilidad, sobriedad. Y Pablo le está pidiendo justamente que proclame y aplique la verdad de la palabra de Dios con mucha paciencia, con una enseñanza cuidadosa, que sea sobrio en cada situación, que sobrelleve cualquier dificultad en la que pueda haberse envuelto en el ministerio, porque van a venir dificultades, Timoteo. No pienses que así como yo estoy sufriendo, vos vas a tener que participar de esto también. Pero seguí haciendo lo que tenés que hacer. Cumplí tu ministerio, evangelizá. Hacé todo lo que sea necesario para cumplir con el ministerio al que Dios te ha llamado. Y acá un detalle, el llamado no está hablando del llamado al ministerio, sino del llamado que el Señor ha hecho a cada creyente, ¿no?
Y eso es importante, porque la identidad de los que estamos en el ministerio, de los pastores, no es predicar todos los domingos o que le digan pastor. No está ahí la identidad. Nuestro llamado, el de todos los creyentes, es principalmente el llamado a salvación que el Señor ha provisto por medio de Cristo. Ese es fundamental, esa es nuestra identidad. Mi identidad está en Cristo. Entonces eso es muy importante porque Timoteo no debe perder de vista eso, que todo lo que hace es en base a lo que Cristo ha hecho a favor de él. Cumple tu ministerio. Y este pedido que es solemne, dijimos que es inmediato, que no es sencillo. Finalmente, en quinto lugar, es un pedido recompensado. Un pedido recompensado y por implicancia a todos los creyentes, ahora lo vamos a ver. Timoteo necesita sin duda una razón y un estímulo para llevar a cabo todo esto que tiene que hacer. Y sin duda fíjese que termina del mismo modo que comenzó, ¿no? En versículo 1, refiriéndose a Cristo y a su venida. Pablo desea entonces que Timoteo, que va a continuar viviendo, y él, que le está escribiendo, que va a morir, vivan y mueran a la luz del regreso de Cristo, del reino de Cristo. Y por eso dice, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esta es la realidad y lo que le da el tono de urgencia, ¿no? a este pedido y a toda la carta. Timoteo, cumplí entonces con tu ministerio porque, se lo dice claramente Pablo ahí, porque yo voy a morir. Cumplí tu ministerio. O sea, tu identidad, Timoteo, está en Cristo, no está en ser mi compañero de ministerio. Vos cumplí tu ministerio, yo ya estoy para morir. Ya he acabado la buena batalla, la carrera, he guardado la fe. Todas esas tres frases funcionan como un sentido de perseverancia. Ya está. O sea, el Señor me ha... No es que yo soy un campeón y me mantuve... No, el Señor realmente me ha mantenido hasta este momento así. En 1 Timoteo 6:12 le dice lo mismo. Como de Pablo ya lo venía... el Espíritu Santo lo venía inspirando en 6:12. Le dice lo mismo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna, es aferrado a esta eternidad que nos espera, que es nuestra esperanza. Aferrate a eso, no eches raíces en este mundo. Y acá le dice lo mismo, yo ya he acabado la carrera. Siempre es algo dependiente de la gracia de Dios, eso no hay que olvidarlo. No es que, como dijimos, no es que era mérito de Pablo haber batallado bien, haber corrido bien. En 1 Timoteo 1:12, Pablo le dice a Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Dependo de la gracia de Dios, dependo de las fortalezas del Señor. Después en versículo 14 ahí mismo dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1 le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Todas las cosas que tanto Pablo como Timoteo hacen es gracias a la gracia de Dios que los sostiene y que los fortalece. Eso es lo que está diciendo. Capítulo 4 después va a decir, si Dios quiere el domingo que viene lo vamos a ver, versículo 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, no porque yo sea sagaz o tenaz, así de cabeza dura,
No, sino porque el Señor estuvo a mi lado y me cuidó. Y como dice ahí en Colosenses también, ¿no? 1:29, de que todo lo que hago lo hago según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, la potencia de Dios, es Dios el que fortalece al creyente para hacer todo lo que hace. No hace nada por sí mismo. Y nos guarda, no solo para ser fieles y para proclamar su palabra, sino para perseverar en esto. El Señor nos guarda, el Señor está a nuestro lado. Y en vista de todo esto, Pablo habla ahora de lo que les aguarda a él y a todos los que comparten su anhelo por el regreso del Señor, ¿no? Es lo último que dice ahí en versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Muy interesante la frase esa, porque amar no es solo anhelar la venida del Señor, sino que habla del amor que Dios ha derramado en los creyentes para esperar la venida del amado. ¿Se da cuenta? Entonces, es mucho más profunda esta frase. No es solo un deseo de decir, oh, cómo me gustaría que regrese el Señor y que se acabe toda esta lucha con el pecado. No, es amar la venida del Señor. Y que eso nos mueve a este deseo, condiciona nuestra vida. El deseo y el amor por la venida del Señor. Ahora, prácticamente, ¿qué es amar en este pasaje? Amar la venida del Señor. ¿Cómo amamos de manera práctica su venida? Bueno, volvemos a la idea, predicando la palabra, predicándola delante del Señor, más allá de las circunstancias. Por eso cada domingo predicamos la palabra. Esa es la forma en que amamos su venida. ¿Por qué? Porque cada domingo predicamos la palabra y cada domingo decimos junto al pueblo de Dios, anhelamos tu regreso. Nos estamos recordando, hermanos, el Señor vuelve. El Señor vuelve. Lo recordamos en la cena del Señor. Anunciamos su muerte hasta que Él venga. Lo hacemos así. Esta es la forma de amar su venida. Y así nos alentamos y nos recordamos que ni la muerte puede condicionar este pedido de predica la palabra. Ni la muerte lo puede hacer. De hecho, Pablo estaba por morir. Amamos su venida, entonces considerando que este pedido es algo urgente. Es algo urgente para nuestra vida. No es algo que podemos, veo, si tengo tiempo, si el domingo tengo algo más importante que escuchar la palabra de Dios con mis hermanos, lo negocio. ¿Por qué le damos prioridad a cosas que no lo son? Esto es prioritario, amar su venida, ¿no? Y de esta forma. De hecho, el Señor, hay pasajes que son muy claros, ¿no? Mateo 6:33, quizás alguno lo sabe de memoria, pero el Señor nos manda a buscar el reino de Dios y su justicia de manera prioritaria. Eso es lo primero. Buscad primeramente. ¿De qué se trata su reino si no es acerca del rey y de su mensaje? Y nosotros como heraldos predicamos su palabra porque eso somos. Escuche lo que dijo antes de ascender el Señor Jesús. Y es un pasaje que conocen, ¿no? Mateo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el rey. Toda potestad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Eso es la palabra de Dios. Predica la palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el momento en que le entregue la corona a todos aquellos que aman su venida. ¿Acaso esto, usted lo puede ver, es la misma promesa, ¿no? Y es la misma recompensa. Acá no está hablando de categorías de creyentes.
que hay creyentes que aman su venida y hay creyentes que no. No, está diciendo todo el verdadero creyente ama su venida. Y todos esos creyentes que aman su venida, de esta manera, van a recibir una corona. Van a tener recompensa. La recompensa absoluta, que sin duda es incomparable, es poder abrazar a nuestro Salvador. Todos los que aman su venida son todos los verdaderos creyentes. No hay creyente verdadero que no ame su venida. Si usted ve a alguien que confiesa ser cristiano y lo ve arraigado a este mundo y siguiendo patrones de este mundo y amando las cosas de este mundo, mi hermano, no quiero engañarlo, pero esa persona no es un creyente. Es una persona que se está engañando y que necesita el amor de Dios, que es algo que yo no le puedo instalar. Es algo que Dios tiene que hacer. Alguien que no espera a su amado, alguien que no ama su venida, no hay mucho más que... Pero esta es una promesa preciosa para los creyentes y una motivación, ¿no? Es una motivación para decir, bueno, puede ser hoy. A veces es un cliché, ¿no? Se ha usado como... Pero puede ser hoy, es una realidad, puede ser hoy. Hoy que venga el Señor o que te lleve el Señor. Puede ser hoy. ¿O acaso usted tiene comprada su vida? Y usted tiene por certeza que va a vivir 10, 15, 20, 30 años más. No lo sabe. Pablo lo sabía que el tiempo de su partida estaba cercano. No sabía cuándo era. De hecho, después vamos a ver que le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Porque no sé cuándo. Pero puede ser hoy, claro. Y por eso tiene importancia este último pedido. Es el pedido que Jesús hizo antes de ascender y es el mismo que Pablo le está dando a Timoteo. Predica la palabra. Seguí haciendo discípulos. Predica la palabra. No te detengas. Sé fiel. Termino, mis hermanos, encontré de este hombre, John Ryland, que les mencioné al principio, amigo de William Carey y otros misioneros. También además de predicar, hacía himnos. Muchos predicadores de aquella época, además de predicar, tenían la capacidad de escribir himnos. No sé si hay algunos hoy, al día de hoy, que hacen eso. Pero él escribió un himno que se llama En todos los caminos señalados por mi Señor. Es cortito, dice: en todos los caminos señalados por mi Señor, seguiré mi viaje. No me detengan, santos muy amados, porque debo ir con vosotros. A través de inundaciones y llamas, si Jesús me guía, le seguiré a donde quiera que vaya. No me detengan, será mi grito. Aunque la tierra y el infierno se opongan, a través de deberes y pruebas también, iré a su mandato. No me detengan, pues estoy ligado a la tierra de mi Emanuel. Y cuando mi Salvador me llame a casa, este seguirá siendo mi grito. No me detengan. Ven, muerte bienvenida, iré contigo con alegría. Pablo estaba para ser ya sacrificado, ¿no? Ya está. Pero Timoteo, vos seguí predicando la palabra a la luz de la eternidad, de todo esto. No te detengas. John MacArthur, y lo leí esta semana, ni sabía yo, en realidad el hijo, Matt se llama, el hijo mayor, en el ceremonial que hicieron de despedida de John MacArthur, dijo que las últimas palabras del padre hacia él fueron las siguientes: hijo, sé fiel. No me dijo, escribe un libro.
no me dijo, sé el orador principal en una conferencia, me dijo, sé fiel. Sé fiel. Eso no es solamente para pastores, es para cualquier creyente. El llamado a ser fiel. Porque ahí se va a ver finalmente lo que realmente el Señor ha hecho en nuestra vida. Y gracias a Dios que la fidelidad no depende de uno, ¿no? Dependemos de su pura gracia. Así que bueno, vamos a orar, hermanos, para terminar. Señor, damos muchas gracias por tu palabra. Damos muchas gracias por los hombres fieles que tú usaste para acercarnos la verdad del Evangelio, para mostrarnos a Cristo. Damos muchas gracias, Señor, porque sin duda siempre te has reservado remanentes de hombres fieles, de creyentes que siglo tras siglo fueron y se jugaron la vida, no porque ellos tuvieran mérito, sino porque tú los sostuviste. Señor, gracias porque en este tiempo también tú estás guardando a tus hijos, Señor. Siempre lo vas a hacer así. Están en tus manos. Y eso es una certeza tremenda de saber de que no hay nada, ninguna circunstancia, ninguna situación externa a uno en que podamos estar condicionados porque estamos en las preciosas manos de nuestro Padre. Señor, gracias por la claridad con la que Pablo le indica a Timoteo y por implicancia a todos nosotros una tarea fundamental, este último pedido que le hace de predicar la palabra, de predicarla porque esto es algo solemne, porque esto es algo que hacemos delante de ti y lo vamos a seguir haciendo, Señor, y necesitamos tu gracia y tu fuerza, Señor, para seguir haciéndolo, Señor. Gracias porque en esta mañana lo hemos podido hacer una vez más y pido por favor, Señor, que tú apliques tu palabra en nuestros corazones, que podamos mantenernos fieles también esta semana. Pero Padre, como orábamos al principio, si hay alguien aquí que no se ha rendido ante el Señor, ante el Rey que viene pronto, por favor, muéstrale su condición, muéstrale lo irremediablemente condenado que está, porque no hay forma, ni la misma persona, ni nadie fuera de él puede solucionar esta muerte espiritual que tiene. Señor, tú puedes. Y por eso pedimos, por favor, muéstrales a Cristo, el único que puede llevarlos a ti, el único que ha dicho que Él es el camino, la verdad y la vida. Señor, gracias por Jesucristo, porque un día alguien nos habló, nos mostró en tu palabra, nos persuadió de nuestra condición y tú obraste en nuestras vidas, Señor, abriste nuestros ojos, hiciste el mayor milagro que puede existir, que es salvar a un pecador. Señor, gracias por este precioso evangelio que vamos a seguir predicando, cueste lo que cueste. Señor, rogamos tus fuerzas, tu gracia, Señor, para sostenernos hasta el fin. Y muchas gracias porque hoy hemos podido nuevamente recordarnos el evangelio a través de las canciones, de las oraciones, de tu palabra, Señor. Porque todo está fundado en lo que Cristo ha hecho a favor de estos pecadores, Señor. Gracias por este tiempo. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.